corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumpla cuidadosamente mis ordenanzas. Habitarán en la tierra que di a sus padres y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Los libraré de todas sus inmundicias. Vamos a orar, hermanos. Y Señor, estamos confiando que en efecto esta palabra tuya se ha cumplido en tu iglesia ahora mismo, Señor. Que nuestros corazones no son más ya de piedra, sino tenemos corazones de carne y sangre. Y que tu Espíritu Santo está en nosotros, Señor. En nosotros. Para que podamos escuchar tu palabra y andar conforme a tu palabra. Y seamos obedientes a tu palabra. Y entonces, Señor, como dice aquí, tú serás nuestro Dios y nosotros seremos que puede con Dios. Así que esta mañana tarde, yo confío y todos confiamos, Señor, de que tu Espíritu y en tu Espíritu es que esta mañana se va a compartir la palabra, esta mañana se va a meditar la palabra y que en tu Espíritu tu palabra quedará en nuestros corazones y que también en tu Espíritu obedeceremos tu palabra. Así que mi Dios, confiando plenamente en ti, poniendo nuestra fe y nuestra esperanza en ello, es que te pido nuestros corazones sean alumbrados y que tu palabra, Señor, caiga en buena tierra y dé fruto y fruto en abundancia y buen frutos, ese que tú esperas y deseas de cada uno de nosotros. Ponemos este tiempo en tus benditas manos, tanto la que habla como con los que escuchan. Seamos bendecidos, edificados y exhortados y corregidos también, Señor, y animados para prevalecer y para continuar hasta el resto, hasta el último día de nuestras vidas, Señor, en este andar en el que tú nos pusiste, al que tú nos llamaste. Gracias te damos y en el nombre de tu Hijo oramos. Amén y amén. Ok, hermanos. En la semana pasada, la porción que leímos fue el capítulo 5 de los versículos 11 al 14 y del capítulo 6, los versículos del 1 al 8, si no me equivoco. Al 12. Bueno, esa era la intención, pero ya no vimos del bebé 2. Nos quedamos en el 8. ¿Ok? La porción que leímos, entonces, vamos a hacer como un breve resumen de lo que leímos la semana pasada. Leímos y el autor empieza en el versículo 11 de capítulo 5 diciéndole a los hermanos que están viviendo en una inmadurez espiritual y que eso se nota en varias características. Una de ellas está hablando que un cristiano maduro está caminando, está profundizando la palabra y ya no dejó de ser discípulo porque sigue siendo enseñado, pero también ya es maestro, está enseñando a otros. Y no así un niño espiritual. Un niño espiritual es aquel que se necesita seguir teniendo los principios, los rudimentos, dice la palabra de Dios, de las doctrinas en Cristo. Y que no salimos de ahí, ¿no? Los niños espirituales no salimos de ahí. Y que no solamente no salimos de ahí, sino que necesitamos que se nos sigan enseñando. O sea, no somos nosotros los que lo aprendemos en la palabra, sino que alguien nos tiene que seguir enseñando. Luego existe una exhortación. El autor de Hebreos nos exhorta a depender de Dios. ¿Para qué? Para ir adelante a la perfección. Él hace un comparativo entre la madurez espiritual con ser cristianos perfectos. Y dice que eso depende también de Dios. Hay una responsabilidad mía, pero tenemos que estar haciendo todo esto en dependencia del ser. ¿Ok? Y luego hay nos da una advertencia. Una advertencia de que cuando tú permaneces mucho tiempo en la inmadurez, pues está hablando que no hay un cristianismo verdadero. Y te quedas niño espiritualmente y entonces hay la posibilidad de que nos apartemos, ¿verdad? Que nos alejemos por completo, que le demos la espalda a Dios. Y eso se llama apostar.
¿ok? Luego viene una imagen que nos deja ahí bien clavada el autor, que quiere que veamos esto como dos tierras que reciben agua y agua en abundancia. Una de ellas da fruto, espinos, abrojos, es un fruto que el Señor no quiere y por lo tanto esa tierra está a punto de ser maldecida, quemada. Pero hay una tierra que produce un fruto, el fruto que el Señor quiere, el fruto que el Señor desea, el fruto que al final del camino da la palabra de Dios también. El profundizar en la palabra, el conocimiento de Cristo. Y entonces esa tierra será bendecida. Ahora bien, vamos a empezar entonces ahora con los versículos del 9 en adelante. En los siguientes versículos que existen teólogos que consideran que en esta iglesia, hermanos, había dos tipos de congregantes. Aquellos que estaban siendo inmaduros en la palabra y se estaban quedando estancados y no estaban progresando, no estaban persistiendo, no estaban creciendo. Pero que también posiblemente había un grupo de hermanos que sí estaban encaminados a madurar, a crecer. Porque ahora de alguna manera, el mensaje es como de más exhortación, lo que sí habla, ¿sí? Eso es una postura, que hay estas dos cosas en la iglesia. Yo creo que los pastores nos podrán decir si eso es cierto. Y yo creo que sí, no. Muchas veces en la iglesia está esa, ¿no? Esa parte de hermanos que, ¡ay! Insisten que crezca espiritualmente y nosotros estamos ahí con que no queremos. Y están esos hermanos que están creciendo, que están yendo hacia adelante y que están cantando, ¿no? Bueno, vamos a leer entonces los versículos del 9 al 12. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, y habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, con plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos. Y hasta ahí le vamos a dejar, no se hagáis perezosos. Bueno, el autor nos deja ver una primera cosa, y esto es bien importante. El autor está exhortando, hasta cierto punto está reprendiendo, pero lo está haciendo por ahora, porque le está diciendo, oh amados hermanos. Y esto tiene que ser un ejemplo para nosotros. Como iglesia tenemos la responsabilidad de exhortarnos, de animarnos, inclusive de corregirnos unos a otros. Pero tenemos que hacerlo con la palabra, con la sabiduría de Dios y amándonos, amándonos. Nosotros no nos podemos servir y exhortar, etcétera, si no es en amor, si no es en sabiduría celestial y si no es en amor. Y aquí lo están aquí. El autor ama a estos santos y les está haciendo una exhortación. Y dice aquí la palabra que él está persuadido, es decir, él está convencido de cosas mejores que pertenecen a la salvación. Y esto es bien importante, porque para madurar espiritualmente, nosotros tenemos que estar sí o sí convencidos, hermanos, que esto es lo mejor. Amén. Nosotros, si no estamos convencidos de que esto es lo mejor para nuestras vidas, definitivamente no vamos a madurar espiritualmente. Si ustedes y yo estamos convencidos que lo mejor que nos puede pasar es un buen trabajo, una buena casa, un buen carro, un buen empleo, una buena familia, etcétera, etcétera, una buena profesión, o lo que ustedes quieran ponerle. Si estamos más convencidos que eso es lo mejor lo que nos puede pasar, va a ser muy difícil que maduremos esto. Porque tiene que haber un convencimiento
un convencimiento que Cristo es lo mejor que nos ha pasado. Y es lo único, y lo primordial y lo primero. Porque si no, no vamos a avanzar. Porque si no, entonces lo primero será mi película, mi música, mi familia, mi trabajo, mi estatus, mi ropa, mi calzado, lo que ustedes quieran, el artista favorito, el video de la semana, la película del año, todo eso va a ser primero antes que Cristo. Porque yo estoy convencido de que esto es lo único. Wow, amén. Pablo estaba convencido de ello. Y quisiera que alguien me ayudara en Filipenses, capítulo 3, versículo 8. Pablo estaba convencido, súper convencido. ¿Quién quiere compartir la palabra? Filipenses 3:8. Así es. Todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Amén y amén. Pablo estaba convencido que lo mejor que podía haber en su vida era el conocimiento de Cristo. Amén. Él estaba convencido, hermanos, y actuó conforme se convencía. Porque nosotros tampoco vamos a actuar si no estamos convencidos ya. Ese es un hecho, hermano. Entonces no vamos a una. Él estaba convencido que el conocer al Señor, el conocer a Cristo, era muchísimo mejor que cualquier otra cosa. No es que votara a lo demás, hermanos, lo que Pablo, por ejemplo, seguía trabajando. O sea, estamos de acuerdo. Yo tengo que trabajar, yo tengo que cocinar en mi casa, etcétera. Tenemos que hacer nuestras actividades. Pero por encima de eso, por encima de todo eso, tenemos que estar convencidos que el conocimiento del Señor es lo mejor que podemos tener. Amén. Y entonces, dice ahí, que si tú pones en una balanza y comparas qué es lo mejor y es Cristo, entonces vas a desechar lo demás como mejor. Sí. ¿Qué es mejor? ¿Me pongo a ver mi película o me leo un capítulo de la? ¿Qué es mejor? ¿Me pongo a escuchar una música secular de mi artista favorito o me tomo unos minutos para otro? ¿De qué estás convencido? Y en eso de que estés convencido, vas a actuar. Pablo estaba convencido. ¿Qué tan convencidos estamos nosotros, hermanos? Que el Señor habla en nuestro corazón. Sí. ¿Por qué? Porque dice el autor, estoy convencido, persuadido de que muchísimo mejor las cosas de la salvación. O sea, las cosas que tienen que ver con la salvación con Cristo son muchísimo. Amén. Y continuamos. Y dice así la palabra del Señor. Aunque hablamos así, le dice el autor, o sea, tuve que hablarles fuerte. Tengo que hablarles fuerte. No pierdan hebreos, ahí va usted, regresa y regresa. Y luego dice el versículo 10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles son. Este varón que está escribiendo esta carta, hermanos, tiene la esperanza de que esa iglesia va a persistir, va a continuar y va a caminar, porque, o por lo menos el grupo de hermanos que está madurando. ¿Por qué? Porque dice que hay un servicio a Dios y hay un servicio a su iglesia. Por amor a Dios. Y vuelve a leer, hermanos. Parte de caminar a la madurez espiritual es servirlas. Y es servirte a su iglesia. Y servirle por amor a Dios. Amén. Porque es a Él y a su iglesia. Así es. Cuando yo los veo a ustedes, tengo que ver la iglesia de Cristo. Amén. Y por eso tengo que servirles. Por amor a Cristo, voy a servir a ustedes. Y hay una palabra de consuelo y que debería de animarnos para hacer este servicio, hermanos, y es que dice que Dios no lo olvida. Dios no olvida lo que usted
hace por amor a Él y lo que usted hace por amor a su iglesia. Y eso es algo que debe darnos mucho consuelo y debe exhortarnos mucho a proseguir en el camino del Señor. Que Él no olvida ninguna de sus obras que hace usted por amor en amor. Dice así la palabra del Señor y vamos todos a 1 Corintios capítulo 15, versículos 57 y 58. Cuando estemos ahí le dicen. Amén. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 57 y 58. Dice, pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Wow. Hey. Me encanta esto, hermanos, porque les voy a decir una cosa. Escuchaba yo el otro día un pastor que decía, cuando yo leo la carta a los tesalonicenses, digo, yo quiero esta iglesia. Pero cuando leo la carta a los corintios, bueno, no sé yo. Sé que los corintios también son una iglesia que estaban pasando por situaciones desordenadas. Doctrinalmente, en cuanto a su conducta, había desorden. Y sin embargo, Pablo también les dice, amados hermanos. Amados hermanos. ¿Y qué les dice? Que se mantengan firmes y constantes, abundando siempre en la obra de Dios. O sea, así tú más y más y más y más. Para el Señor no hay límite cuando se trata de su obra y de su servicio, el servicio a Él. No hay límite. Nosotros podemos creer que llegamos al límite. Ya lo hago bien y lo hago muy bien. No, el Señor siempre nos va a hacer ver que necesitamos agitar más y ser. Pero siempre hay esa esperanza, que lo que trabajamos en el Señor no es en vano. Y por lo menos en la carta a los Hebreos podemos ver o entender que a lo mejor cierto sector de la iglesia no estaba así. Lo estaba así. Estaba sirviéndole así. Estaba sirviéndole a los santos. Pero hay una exhortación, pues. Y la exhortación es que lo hagamos siempre. Siempre. Porque ahí en Hebreos dice, en el versículo 10, y sirviéndolos a un. O sea, tienes que continuar haciendo. Tienes que continuar haciéndolo siempre, siempre, siempre. No pierdan ahí Hebreos capítulo 6, porque vamos a estar regresando y regresar. Y dice la palabra del Señor ahora en el versículo 12, a fin de que no seáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan la promesa. Hay otras versiones en la palabra del Señor que dice no se hagan flojos, apáticos, torpes espiritualmente. Y algo que me llamó mucho la atención que estaba yo leyendo es que cuando el autor les dice que no se hagan perezosos, es la misma palabra que en griego se traduce como tardos. O sea, nosotros empezamos esta pequeña, hace la semana pasada, donde el autor les dice se han hecho tardos para oír. ¿Sí recuerdan esa parte, hermanos? Y ahora nos está diciendo que no se hagan tardos, sino que sean imitadores de la fe de aquellos que alcanzaron la promesa. Wow. Hermano, y aquí hay algo de verdad maravilloso. Bueno, la palabra del Señor nos enseña mucho. La semana pasada decíamos que teníamos que oír al Señor, que teníamos que activar que nuestro sentir ejercita, ¿sí? Pero ahora pasamos a otro nivel, tener fe, que es creer en la palabra. O sea, está bien, tienes que aprenderla, tienes que meditarla, pero eso se vuelve solamente conocido.
pero ahora el autor de Hebreos les dice, ahora tiene que pasar a tener fe, a ser imitadores de la fe de aquellos que alcanzaron las pericias. ¿Por qué? Porque la fe te va a llevar a creer esa palabra, a confiar en esa palabra y por lo tanto a obedecer. Y ahorita vamos a ir viendo que la fe y la paciencia, hermanos, van a ir unidos. Así la fe y la paciencia son matrimonio. Van uno. Parte de la madurez espiritual es obrar. Me decía Salvador en la mañana, ¿no? El conocimiento es intelectual, pero tenemos que pasar a la formación. Y pasar a la formación es pasar a obrar, ¿no? El conocimiento va formando nuestros pensamientos, va formando nuestras emociones. Vamos tomando forma de Cristo a través de la palabra y entonces empezamos a obedecer. Ahora, me encanta porque en la carta a los Hebreos, está escrita a los Hebreos, y entonces, muy sabiamente, va a haber un ejemplo de fe, y ese va a ser Abraham. Y dicen así los versículos siguientes, del 13 al 16. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Y diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Versículo 16. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Hasta ahí vamos a dejarlo. No pierdan ahí Hebreos y vamos a Génesis capítulo 12. Vamos a ver de qué está hablando aquí el autor. Génesis capítulo 2, versículos del 1 al 3. Me dicen amén, hermanos. Amén. Vamos a escuchar algo. Génesis 12, versículos del 1 al 3. Permiso de Abraham. El Señor le dijo a Abraham, ven a tu país, tu gente y la familia de tu papá, y ve a una tierra que yo te mostraré. Te convertiré en una gran nación y te bendeciré. Le haré famoso y haré que seas una bendición para otros. Yo daré mi bendición a quienes te bendigan, maldeciré a quienes te maldigan, y todas las familias de la tierra serán benditas de ti. Amén. Ay, el Señor hace un pacto con Abraham, donde básicamente lo que le pide es que lo deje todo. Deja tu tierra, deja tu parentela, deja tu casa, todo, hermanice. Y le hace una promesa, hace un pacto con él. Le va a dar una tierra diferente, una descendencia diferente, un hijo, y a través de él, no solamente él va a recibir bendición, sino a través de él serán benditas todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra. Amén. Y el Señor hizo este pacto con Abraham. Entonces Abraham, esa es la palabra, que partió como el Señor le había ordenado. Abraham tenía 75 años de edad, hermanos, cuando salió de Abraham. Y su esposa, 65. Y unos versículos antes de lo que estamos leyendo dice que ella era estéril, que no había podido tener hijos. Junto con su esposo y su sobrino Lot, entonces él toma sus cositas y obedece. Por eso es que el autor dice que nosotros tenemos que imitar la fe de aquellos que por la fe precisamente obtuvieron las promesas. La edad que ellos tenían ya no era una edad para concebir. ¿Cómo se dice? Fisiológicamente, eso ya no era posible. Sin embargo, Abraham tuvo fe y creyó y obedeció. Ahora,
El autor de Hebreos está hablando de que Dios juró su pacto. Y hasta aquí lo que estamos leyendo solamente es que el Señor hizo un pacto con Abraham. Génesis, capítulo 22, versículos del 16 al 18. Génesis, capítulo 22, versículos del 16 al 18. ¿Estamos todos ahí, hermanos? ¿Quién dice amén, hermano? ¿Quién lee fuerte? Y dijo, por sí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has prestado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En los simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, o cuando obedeciste a mi voz. Amén. Aquí ya estamos muchos años después, hermanos. ¿Quién es el hijo de la promesa? Isaac. ¿Y qué le pide el Señor a Abraham? Abraham, ahora sí ya Abraham, que lo saca. ¿Y qué hace Abraham? Obedece. Obedece. Y entonces, hermanos, el Señor puede traer a la memoria, al evento, al hecho, el mismo pacto que él había hecho años atrás con él. Pero ahora le jura, ¿verdad?, que esa promesa será bendita. Esto es algo, digamos, que no hay manera de comprender cómo es que Dios, siendo Dios, termina jurando algo a favor de nosotros. Pero ¿por qué lo hizo? Porque este hombre tuvo fe. Por cuanto has obedecido mi voz. Y miren, hermanos, quiero que escuchen esto, que Dios de verdad nos dé. O sea, lo que está pactando Dios con Abraham es una bendición para todas las naciones de la tierra. Imaginen que este hombre no hubiera tenido fe y que no hubiera obedecido. A veces no nos damos cuenta la trascendencia de lo que es tener fe y lo que es obedecer. En su simiente, ¿quién era la simiente? Cristo. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. ¿Se imagina la trascendencia del pacto que Dios está haciendo a través de un hombre? Era necesario que este hombre tuviera fe y que obedeciera, porque eso iba a impactar la humanidad entera hasta nuestros días, hasta que el Señor regrese. Hasta no nos damos cuenta, de verdad que a veces qué tan importante es decir a la palabra y decirle, Señor, quiero tener fe de que esto que estoy leyendo es verdad y que te pueda yo obedecer y que pueda yo obedecer a tus mandatos, a tus ordenanzas. No solamente es para bendición mía, muchas veces es para bendición, muchas veces nuestras giras. Así es. Pero muchas veces no lo eso. Tenemos la vista bien corta, bien espiritualmente hablando. La fe de Abraham fue expuesta por medio de su obediencia. La fe tiene que ir acompañada de hechos, porque la fe sin obras está muerta, exacto. Porque la fe sin obras está muerta, no existe tal. Si yo digo que tengo fe, no tengo obras, ¿qué dice la palabra? Está muerta, fe está muerta. Si yo no estoy obedeciendo a Dios, mi fe está muerta. Si yo no estoy yendo a la palabra, mi fe está muerta. ¿Por qué entonces qué estoy obedeciendo? Estoy en realidad obedeciendo lo que yo quiero, lo que mis pensamientos me dictan, pero no lo que está dictando. Donde hay fe, hermanos, hay paciencia. Donde hay fe, hay paciencia. Santiago, capítulo 2, versículos
no pierdan Hebreos. Santiago, capítulo 2, versículos del 14 al... Santiago, capítulo 1. Vamos a ir a Santiago, capítulo 1, versículos del 2 al 4. ¿Quién quiere apoyarnos, hermanos? Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, será perfectos y completos y no les faltará nada. Ahí dice no les faltará nada. Pero mire, yo les voy a leer una versión que es PDT. Creo que ustedes tienen la PDT, ¿verdad, chicos? Dice así la palabra de Dios: hermanos míos, alégrense cuando tengan que enfrentar diversas dificultades. Ustedes ya saben que así se pone a prueba su fe y eso los hará más pacientes. Ahora bien, la paciencia debe alcanzar la meta de hacerlos completamente maduros y mantenerlos sin defecto. La fe y la paciencia tiene que alcanzar ¿qué? ¿Cuál es el propósito? Hacernos maduros y mantenernos sin defecto. Pero ¿sabe que hay otra versión que a mí me llamó poderosamente la atención, que es la traducción del lenguaje actual, que dice así: y puedan obedecer lo que se les ordene? Sí, a mí yo cuando vi esta versión dije, va, Señor. O sea, la fe y la paciencia van juntos y de Señor, vamos a tener dificultades. Y eso dice que nos va a hacer pacientes, nos va a tener fe, nos va a llevar a la madurez. Y según esta versión que dice acá, y vamos a poder obedecer lo que Dios va. Fe. Por eso el autor dice, tiene que imitar la fe de los que alcanzaron las promesas. Y uno de ellos es Abraham. Tuvo fe. Obedeció las órdenes y alcanzó la promesa. Algo que sin duda nos lleva a la madurez espiritual. Será conocer la palabra, creerla y por lo tanto obedecerla. Este varón creyó y ¿sabe qué, hermanos? Se le tomó por justicia. Apúntenlo nada más ahí. Romanos 4, versículos 1 al 3. Y alguien que me ayude con Gálatas, capítulo 3, versículo 6. Gálatas 3, versículo 6. ¿Qué me ayuda con este versículo, hermanos? Gálatas 3, 6. Así Abraham creyó y le fue contado por justicia. Amén. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Porque siempre ha sido por oración. Siempre ha sido por fe. Siempre. Abraham creyó y fue hecho justo delante de los ojos de Dios. Sí, cierto, obedeció, pero primero tuvo que paró. Y fue hecho justo delante de los ojos del Señor de Dios. Y hay algo que me llama mucho la atención de este hombre. Dios es un Dios de obras consumadas, Sebo. Todas sus promesas se cumplirán. Sin embargo, los hombres tenemos la tendencia de duda. Imaginemos la vida de Abraham. Él salió, ¿de cuántos años dijimos? 75. Y cuando Sara por fin tuvo a Isaac, ¿cuántos años tenía? 190. Había pasado 25 años. Y cuando el Señor le pide a Abraham
ofrecerle a su hijo y darle a su hijo en ofrenda. No se dice en la palabra, hermanos, cuántos años tenía Isaac. Lo desconocemos. Pero por ciertas características de ese hecho, que él cargó la leña, que preguntaba acerca de que papá, ¿y dónde está el holocausto, no? ¿Dónde está el cordero que vamos a quemar? Se entiende que ya era por lo menos un adolescente. Muy probablemente estamos hablando que desde que Abraham salió de su tierra hasta este punto en donde el Señor le pide a Isaac como ofrenda, están pasando a lo mejor 40 años más. Pero fácil. Dios es de Dios en nombre. Y 40 años, pero fácil, a lo mejor más, pero no menos, no creo que menos. Ahora imaginemos esos 25 años, hermanos. Abraham tuvo que ser paciente año con año. ¿Y la tierra? ¿Y la descendencia? ¿Y la siguiente? Año 2, año 3, año 5. ¿Y Señor, y la descendencia? ¿Y la tierra? ¿Y la siguiente? Año 20, año 22, año 23, año 24, año 25 más. Imagina la paciencia. La paciencia. Y no regresar atrás, hermanos. No decir, no, pues Señor, ya pasó un año, pasaron 2, cada vez yo más grande, más anciano, mi esposa igual, Sara igual. ¿Sabe qué, Dios? Mejor agarro mis animales, mis tiendas y voy de vuelta. ¿Por qué? Pues a mi seguridad, a mi seguridad. ¿Por qué? Porque no me estás cumpliendo. No me estás cumpliendo. Y si les vamos a dar que dudo. Pero si yo se permanece. Ahora yo les voy a preguntar algo más. ¿Abraham entró a la tierra prometida físicamente? No. ¿Vio la simiente que es Cristo Jesús? Físicamente. No físicamente, pero creyó, hermanos. Creyó. Por eso le fue contado por. Y esa es la clase de fe que ustedes y yo debemos de tener y que nos va a hacer ¿qué? Tener paciencia, perseverar y matar. Y algo, hermanos, que miren, vamos a la palabra del Señor. Versículos 16 y 17. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Si yo tengo una controversia o alguna situación con otro hombre, con otro ser humano, y si yo estoy, no, que sí, que no, y que no te creo, que no me vas a cumplir, te juro por mi perro. ¿Alguien me creería a mí si yo juro con perro? Pues no, ya. Pero dice que las controversias entre los hombres se terminan cuando alguno de ellos pudiera decir, te lo juro por mi madre, te lo juro por mi ser. Por algo que tiene importancia. Y ahí se acaba la controversia. Pero Dios cuando jura, no hay uno mayor que dos. Y entonces jura por sí mismo. Le jura a Abraham que sí o sí, ese pacto que está haciendo con él es un hecho. Está consumado. Wow. Está consumado. Esa palabra a mí me impacta mucho. Porque todo lo que leemos en la palabra de Dios, estemos o no viéndolo, en estos momentos ya, tocándolo o palmándolo, como cuando le veremos ahí cara a cara, es un hecho, está consumado. En él está consumado. Y en eso tenemos nuestra esperanza. Que tenemos un Dios de obras y de promesas que ya están consumadas, que ya están decretadas, que ya están hechas. Y lo jura por sí mismo, no porque Él mienta. Él es el mismo, Él no cambia. Él lo que se compromete a hacer, lo hace. Amén. Lo jura por el bien de nosotros. Hacer.
porque nosotros somos los que andamos ahí tenteándolo. ¿Será que suceda? ¿Será que pase? ¿Será que el Señor zafa adelante? ¿Será que Dios esté conmigo? ¿Será que Dios me tira? ¿Será que Dios me dé el par de mañana? ¿Será que, bueno, vienen nosotros dudas, decisiones, y empezamos a tomar entonces nosotros decisiones apresuradas, y empezamos a afanarnos, y empezamos a tener miedo, y empezamos a entrar en depresiones, en angustias, porque dudamos. Porque dudamos. A eso nos llama la incredulidad. Cuando quitamos nuestra fe de donde debe estar depositada. Pues es que nosotros necesitamos estar convencidos de quién es Dios. Así. Estamos convencidos de que lo que Dios nos ha dejado es lo mejor para podernos aferrar a Él, y es de lo que va a hablar ahorita. ¿Quiénes somos herederos de esa promesa? Porque dice el versículo 17. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. ¿Quiénes somos los herederos de esa promesa que le hizo Abraham? Nosotros. Nosotros, porque esa simiente por la cual serían bendecidas todas las familias del mundo es Cristo Jesús. Su promesa y su juramento no cambia. Sus pensamientos, su carácter, su propósito no cambia. Es constante. Por eso nuestra fe puede estar en Él, en su palabra. Y por eso tendríamos que, sin dudar, obedecerle. Porque es imposible que Dios mienta. Es imposible que Dios mienta. Como dice el versículo 18, para que por dos cosas inmutables, su pacto y su juramento, en este caso, hermanos, en los cuales es imposible que Dios mienta, mire lo que dice acá, tengamos un fortísimo consuelo. O sea, lo estoy jurando para que tú tengas un fuerte consuelo en esto, para que esto sea verdaderamente tu esperanza. Por eso te lo estoy jurando. No porque yo no vaya a cumplir con lo que estoy diciendo, sino lo estoy diciendo para que en ti, cuando tú veas que yo juramenté esto, este pacto, en eso tú deposites tu consuelo y tu esperanza. Yo no sé qué más Dios podría hacer para que nosotros tengamos fe en Él y le creamos y lo obedezcamos y le conozcamos. Como que cosas como estas no nos hacen abrir nuestros ojos para depositar nuestra fe en Él, para seguirle, para conocerlo, hermano. No sé qué más puede hacer Él sí. ¿Qué más? Nos da un pacto, nos da una promesa. Nos da una promesa de bendición. Nos cura ese pacto. Por Él mismo cura. Y a veces nosotros estamos tan hasta durmiéndonos. Y dice la palabra del Señor, y mire cómo describe el autor a nuestra ancla, a nuestra esperanza, que es nuestro Señor Jesucristo. Versículos 19 y 20. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Si nosotros nos vamos ahí al libro de Levíticos y escudriñamos un poco, ¿no? Todo cómo el Señor mandó hacer el tabernáculo, todos los utensilios y todo lo que el Señor ordenó, cómo minuciosamente, medidas, material, colores, etcétera, etcétera. La cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo tenía como trayéndola en su momento como me sentidos. Y estaba tejida de tal manera esa cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo, con los hilos tan entrelazados, que si tú querías meter un cuchillo o romperla, no era posible.
toda música. Y dice la palabra del Señor que Él rompió esto. Y esa es nuestra ancla. Nuestra ancla, dice, tenemos un ancla del alma, una esperanza segura y firme. Una esperanza segura y firme y que penetra hasta detrás de mí. Wow. Y que donde Jesús entró por nosotros como un precursor, entró habiendo caído, hecho según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. Tuvo que ir delante de nosotros porque el hombre está imposibilitado de entrar al trono de la gracia por sus propios medios y esfuerzos. Es más, yo siempre he dicho que ni siquiera estábamos intentando llegar a eso. Porque en la condición de pecado y de ceguera espiritual, ¿quién busca a Dios? Así es. ¿Quién hace lo bueno? ¿Quién lo está buscando? No. Él tuvo que tomarnos, Él tuvo que justificarnos, Él tuvo que salvarnos a través de la fe y meternos a través de ese. Para que el ancla funcione, está el barco, ¿verdad? ¿Y qué hacen los marineros, no? Echan el ancla, ¿no, hermanos? ¿Para qué? Para asirse a ese lumbre. Pero para que el ancla funcione, necesita estar bien unida al barco y bien unido, ¿no? El Señor ya cumplió su promesa por nosotros, ¿no es cierto? El Señor, como ancla, ya nos tuvo. Pero ahora nosotros nos vamos a asir a Él. Ahora nosotros vamos a permanecer, ¿no? Nosotros nos vamos a tomar en Él. Vamos a vivir en Él. Hasta el último día de nuestras vidas. Que eso es la fe. Y eso es la paciencia. Eso es caminar con Él en 25, 30, 40, 60, 80 años. ¿Eso cuántos? Pero sin movernos de carne. Sin dejarnos, sin dejarla. Sin dejarla. Ya cumplió su promesa. Pero yo permanezco. Y dice también la palabra, porque Jesús sea nuestra arca, Él cumplió con su promesa juramentada, ser bendición y salvar los 3 días. Y nosotros debemos asirnos a Él, permanecer. Cuando su cuerpo fue entregado, y a mí me gusta mucho esta frase, cuando me gusta mucho pedirle, cala mucho, cuando dice que su cuerpo fue partido por nosotros. Cuando Él entregó su vida y su cuerpo fue partido por nosotros, Él traspasó y entró como precursor. Dicho de otra manera, hermanos, Él entró por nosotros y nos llevó juntamente con Él. ¡Wow! Eso es algo maravilloso. Los sacerdotes levíticos entraban una vez al año. Y así. A ver si una de esas quedaba allá adentro. Una vez al año. ¿Y cuándo? Bueno. Sin posibilidad alguna de entrar al lugar celeste. Él es nuestro sucesor. Él nos introdujo al trono de gracia. Y no nada más una vez al año o una vez a la semana. Permanente. Y él ahí, hermanos, el trono está haciendo su función sacerdotal, abocando e intercediendo por nosotros para siempre. Para siempre. El sacerdocio perfecto, que ya no vino del linaje de los derivados, vino de un linaje completamente diferente de lo de la iglesia.
Y eso nos dio a una promesa que pactó con Abraham muchísimos siglos antes. Y dice la palabra del Señor que esa clase de vida es la que tenemos que llevar. ¿Ok? Y que también nosotros veamos cumplidas sus promesas. En el nombre de Cristo Jesús, abramos los ojos ante esta. Él está allí en el lugar de gloria, en el lugar de exaltación, en el lugar que nos llegó. No estamos imposibilitados de entrar. Imposibilitados de entrar. Y podemos estar en la presencia de Dios mismo, a través de ese sacerdote perfecto que es Cristo. Hermano, esta palabra tiene que alentarlos a crecer, ¿sí? Alentarlos a alentarlos a vergüenza y alentarlos a conocer a Dios. Había algo que digo, guys, me encanta el Señor y a la vez es como dejarnos ver. Voy a ver hasta dónde quieres. Recuerda que la semana pasada yo les dije que el autor de Hebreos lo que empezó a hacer es hablar un poco sobre el sacerdocio de nuestro Señor, que es el Cristo según el orden de Melquisedec. Y después se detiene y le dice que ya no puede seguir con el tema porque ellos se han hecho tantos para vivir y que lo que tiene que decirlos es difícil de entender. ¿Sí recuerdan eso? Bueno. Vean sus Biblias, hermanos, el capítulo 7 de Hebreos. Y dígame qué títulos tienen ustedes ahí. El sacerdote venía y dice de sacar a papá. Dios, Señor, ¿cómo no? O sea, nos dices, son inmaduros, no pueden con este tema todavía. Y nos confronta el Señor. Y después, inmediatamente después, te voy a dar a conocer a Cristo según el orden de Melquisedec. Sé que eres sacerdocio de Cristo. Cosa de Lucas. Así se me figura. ¿Quieres madurar? ¿Quieres crecer? Ahí está el tema. Ahí está el conocimiento. ¿Hasta dónde vas a ir? ¿Hasta dónde quieres? ¿Hasta dónde me quieres conocer? Porque está revelado. Está escrito, está revelado. ¿Hasta dónde te vas a ser responsable del conocimiento que quieres tener en tus ojos? Cada quien tendrá que contestarse, ¿no? Si se trata. Cada uno tendrá que contestar. Hace 8 días yo les dije, hermanos, en el nombre del Señor espero que cuando salgamos aquí no nos dé lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y vayamos abierto nuestra Biblia y no hayamos orado. Y yo no les voy a preguntar obviamente cuántos de nosotros leímos, ni cuántos días, nice. Ustedes lo saben, ustedes y Dios lo saben. Pero yo de verdad espero en el nombre del Señor, hermanos, que esto no se vuelva una especie de rutina. Yo hoy en la mañana pensaba esto. Los pastores tienen que avanzar, hermanos. No se pueden quedar siempre predicándonos, conózcanla a Dios. Tómense un tiempo en su casa. Hagan su devocional en su casa. No se pueden quedar allí. Ellos no se pueden quedar. Tienen que avanzar. Y el que quiera avanzar con ellos, bien. Y los que no, tenemos que hacernos responsables de eso, hermanos. ¿Por qué? Porque ellos tienen una responsabilidad de que la iglesia vaya a la maduración, al crecimiento.
Y no puede quedarse estancados, siempre repitiéndonos y exhortándonos. Hermanos, tomen diario su vida. Hermanos, un tiempo diario su vida, no lo pueden hacer. No sería lógico. Ellos tienen que avanzar. Pero aquí la pregunta es, ¿voy a avanzar con él? ¿O me voy a tomar? Lo dejo para respuesta de cada quien. Que esta palabra del Señor pueda ser mella de sus cuchillas. Estábamos cantando, ¿cómo va la letra en la estudio? Pero olvida mucho le digo a mí, yo soy de corto para las alabanzas, me gusta mucho la soy canto, y al otro día quedó la última que cantaron. Queremos ver tu gloria, amamos tu presencia. Amamos ver tu gloria. Esto, hermano, es ver su gloria. Esto es ver su gloria. Ir a la palabra es ver su gloria. No es cantar esta alabanza. De los cuales el amor, no porque la alabanza esté mal, pero esto es de su. Ir a la palabra es amar su presencia. Obedecerlo es ver su gloria también. Y obedecerlo es amar su presencia. No podemos cantar ese. De verdad les digo en el nombre del Señor, y yo lo hago por mí misma, hermanos. Yo les he dicho muchas veces, yo a veces hay canciones, hay alabanzas que hago más bien oraciones. Más bien se convierten en peticiones, ¿no? Para que eso suceda en mi vida. Pero esto es saber su Dios. Conocerlos. No me quiero ir sin que leamos. Todos busquen en su palabra, ¿no? Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 20. Estamos ahí. Les voy a leer otros 2 versículos de Hebreos, hermanos, que dicen así. En estos postreros días, Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Vamos a ponernos. Quedamos todos a ese pasaje de la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor. Vamos a ponernos en pie. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 20. ¿Estamos ahí todos? Dice la palabra del Señor, todos tenemos diferentes versiones, pero yo voy a leer esta que es la Nueva Traducción Viviente. Pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo, con un resonante sí. Y por medio de Cristo, nuestro amén, que significa sí, se elevan los para su